Tu mente no está dentro de ti. Sé cómo suena eso. Sé la reacción visceral inmediata que produce esa frase porque tuve la misma reacción la primera vez que realmente me senté con ella. Suena a misticismo. Suena al tipo de cosa que alguien dice en una cena después de demasiado vino, gesticulando vagamente hacia el cosmos. Suena francamente anticientífico, pero aquí está la cosa. No lo es. No es anticientífico en absoluto. De hecho, cuanto más cuidadosamente miras lo que la neurociencia moderna, la mecánica cuántica y la filosofía de la mente realmente dicen sobre la conciencia, cuanto más cuidadosamente trazas el argumento desde sus fundamentos, más encuentras que la suposición de que tu mente vive dentro de tu cráneo no es una conclusión científica. Es un hábito profundamente arraigado, casi imposible de cuestionar, que hemos heredado de siglos de intuición, que cuando se examina rigurosamente puede resultar exactamente equivocado. Y quiero ser muy preciso sobre lo que quiero decir con exactamente equivocado, porque hay dos formas de estar equivocado sobre dónde está tu mente. La primera forma, la forma mística, la forma que no estoy argumentando, es decir, que tu mente está en algún otro lugar, en tu corazón tal vez, o en algún reino etéreo, más allá de lo físico. Eso no es a lo que la física está apuntando. La segunda forma, la forma que está genuinamente, rigurosamente, científicamente respaldada por los problemas más duros de la física moderna, es decir, que la pregunta de dónde está tu mente podría basarse en una premisa falsa, que los conceptos de dentro y fuera, de aquí y allí, de ubicación espacial en sí mismos, podrían no aplicarse a la conciencia de la manera en que hemos estado asumiendo, que la relación entre tu experiencia y el mundo físico es tan extraña, tan contraintuitiva, tan diferente a lo que el sentido común sugiere, que el mismo marco que usamos para hacer la pregunta probablemente es inadecuado. Ese es el argumento que quiero hacer, y quiero hacerlo cuidadosamente, comenzando desde el suelo. Comencemos con lo que parece suelo sólido. Tienes un cerebro. Estás sentado dentro de tu cráneo en este momento. Aproximadamente 3 libras de tejido, con la consistencia aproximada de tofu firme, consumiendo alrededor de 20 vatios de energía, más o menos lo mismo que una bombilla tenue. Contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras, formando una red de aproximadamente 100 billones de conexiones sinápticas. Cuando ves una manzana roja, las neuronas en tu corteza visual se activan. Cuando sientes dolor, las neuronas en tu corteza somatosensorial y corteza cingulada anterior se activan. Cuando sientes miedo, tu amígdala se enciende. Cuando formas un recuerdo, el hipocampo está involucrado. El daño cerebral en regiones específicas produce déficits específicos predecibles en la experiencia y el comportamiento. Las drogas que alteran la química de los neurotransmisores alteran la experiencia. La anestesia, que interrumpe químicamente la actividad neural, elimina la experiencia por completo. La correlación entre estados cerebrales y estados mentales es abrumadora. Es uno de los hallazgos mejor establecidos en toda la ciencia. Y de esa correlación, la conclusión obvia, la que prácticamente todos sacan, incluidos la mayoría de los científicos y filósofos, es que el cerebro produce la conciencia, que tu mente es lo que hace tu cerebro, que la experiencia es un producto del procesamiento de información neural que surge de la actividad física de las neuronas y que vive dentro de tu cráneo porque tus neuronas viven dentro de tu cráneo. Esta visión tiene un nombre: fisicalismo, o a veces materialismo. La mente es física. La conciencia es lo que el procesamiento de información suficientemente complejo se siente desde adentro. Tu experiencia de la rojez del rojo, del dolor, de cómo es ser tú. Todo ello es generado por el cerebro dentro del cerebro como una función del cerebro. Es limpio, es intuitivo, se ajusta a la evidencia aparentemente y choca de frente con un problema tan profundo, tan obstinadamente resistente a la solución, que el filósofo David Chalmers le dio un nombre que se ha quedado: el problema duro de la conciencia. Y el problema duro, cuando realmente entiendes lo que está diciendo, hace algo notable. No solo desafía el fisicalismo, desafía la misma noción de que la experiencia es el tipo de cosa que podría incluso en principio explicarse señalando procesos físicos dentro de un cráneo.
Permíteme explicar el problema duro cuidadosamente porque casi siempre se caracteriza mal. Los problemas fáciles de la conciencia, término de Chalmers, no mío, y él es el primero en admitir que no son realmente fáciles, son preguntas sobre las funciones de la conciencia. ¿Cómo integra el cerebro información de diferentes fuentes sensoriales? ¿Cómo regula la atención? ¿Cómo produce comportamiento en respuesta a la experiencia? ¿Cómo forma recuerdos y los usa para guiar acciones futuras? Estos son problemas duros en el sentido científico ordinario. Requieren un esfuerzo y ingenio enormes para investigarlos, pero son tratables. En principio, con suficiente neurociencia y suficiente computación, podrías imaginar explicarlos. Terminarías con un relato muy detallado de cómo el cerebro procesa información. El problema duro es diferente. El problema duro pregunta, ¿por qué hay algo que es como ser tú? ¿Por qué cuando fotones de cierta longitud de onda golpean tu retina y desencadenan una cascada de actividad neural, hay una experiencia subjetiva de rojez? ¿Por qué el procesamiento de información se siente como algo en absoluto? Puedes describir los correlatos neurales con tanto detalle como quieras. Esta neurona se activa, esa señal se propaga, esta región de la corteza se activa y al final de esa descripción has explicado el procesamiento de información, pero no has explicado por qué está acompañado de experiencia, por qué hay un qué es cómo, por qué las luces están encendidas. Esa brecha entre la descripción física y la experiencia subjetiva es el problema duro. Y aquí está por qué importa tanto. Cualquier explicación de la conciencia que sea puramente en términos de procesos físicos enfrenta esta brecha. Puedes describir la historia física más completa, más detallada, más precisa de un cerebro procesando información. Y alguien siempre puede preguntar coherentemente, sí, pero ¿por qué ese procesamiento se siente como algo? Esa pregunta no desaparece sin importar cuán detallada se vuelva la descripción física. Y el hecho de que la pregunta no desaparezca. El hecho de que parece haber una brecha permanente en principio entre la descripción física y la realidad experiencial es lo que hace que el problema duro sea duro. No es una brecha en nuestro conocimiento actual que se llenará con más neurociencia. Es potencialmente una brecha en el marco mismo, una señal de que el marco de la descripción física en tercera persona, el marco de neuronas y señales y procesamiento de información, podría estar perdiendo algo fundamental sobre la naturaleza de la experiencia. Y ese algo que falta, muchos filósofos y físicos serios están argumentando, podría no vivir dentro del cerebro. Permíteme presentarte un experimento mental que se ha convertido en uno de los más discutidos en la filosofía de la mente. Se llama La habitación de Mary y fue ideado por el filósofo Frank Jackson en 1982. Quiero recorrerlo cuidadosamente porque captura algo importante sobre la relación entre el conocimiento físico y la experiencia. Mary es una brillante científica que vive en una habitación completamente en blanco y negro. Nunca ha visto color, no porque sea daltónica, sino porque todo su entorno es en blanco y negro. Su comida es en blanco y negro. Sus pantallas son en blanco y negro. Su ropa es en blanco y negro. Pero Mary es una neurocientífica de talento extraordinario y ha pasado toda su vida estudiando la ciencia de la visión del color. Sabe todo lo que hay que saber físicamente sobre el color. Sabe qué longitudes de onda de luz estimulan qué células cónicas en la retina. Sabe exactamente qué vías neurales se activan cuando alguien ve rojo. Sabe el correlato neural completo de cada experiencia de color. Sabe todos los hechos funcionales sobre la percepción del color que cualquier teoría física podría entregar. Ahora, un día, Mary sale de la habitación. Por primera vez, ve una manzana roja. ¿Aprende algo nuevo? El argumento de Jackson, y lo encuentro convincente aunque ha sido contestado, es sí, ella aprende qué es como ver rojo. Adquiere conocimiento que ninguna cantidad de información física, por completa que sea, podría haberle dado. Aprende algo sobre el carácter cualitativo de la experiencia, lo que los filósofos llaman qualia, que simplemente no era capturable en ninguna descripción física. Si eso es correcto, si Mary aprende algo genuinamente nuevo,
Entonces, los hechos físicos no agotan todos los hechos. Hay hechos sobre la experiencia que están por encima de los hechos físicos. Y si eso es cierto, entonces la conciencia no se explica completamente por nada dentro del cerebro de Mary o del cerebro de nadie, porque el cerebro es un sistema físico y los hechos físicos solos no cuentan toda la historia. Ahora, podrías estar pensando, y esta es una respuesta natural, que Mary no realmente aprende nada nuevo, solo gana una nueva habilidad, la habilidad de reconocer rojo cuando lo ve, la habilidad de imaginar rojo, pero no gana nuevo conocimiento, gana nueva competencia. Esta respuesta se llama la hipótesis de la habilidad y es una posición filosófica seria. Pero aquí está el problema. Cuando Mary sale de la habitación, no solo gana la habilidad de reconocer rojo, tiene una experiencia, hay algo que es como para ella ver rojo por primera vez. Esa experiencia, ese qualia existe, es real, está sucediendo, y preguntar qué es no es una pregunta sobre habilidades, es una pregunta sobre un hecho de la realidad, y ese hecho, la rojez de su experiencia roja, no está en ninguna de las descripciones físicas que ya poseía. Algo se está dejando fuera, y lo que se está dejando fuera podría ser lo más importante. Ahora, quiero llevar esto más lejos porque el problema duro y la habitación de Mary son puntos de partida, no conclusiones. Lo que realmente quiero explorar es lo que la física misma, no la filosofía, no la intuición, sino las matemáticas y los resultados experimentales reales de la física moderna podrían estar diciéndonos sobre la relación entre mente y materia. Y aquí es donde las cosas se ponen genuinamente extrañas. Y quiero decir extrañas en el sentido técnico preciso. Esto es lo que dicen las ecuaciones. La mecánica cuántica es nuestra teoría más fundamental y más exitosa del mundo físico. Describe el comportamiento de la materia y la energía a las escalas más pequeñas, átomos, electrones, fotones, quarks. Sus predicciones han sido confirmadas con una precisión de mejor que una parte en 1.000 millones. Es, por el estándar de confirmación experimental, la teoría más precisa en la historia de la ciencia. Y en su corazón, la mecánica cuántica tiene un problema que se ha debatido desde la década de 1920 y extraordinariamente todavía no se ha resuelto. El problema se llama el problema de la medición, y va así. En la mecánica cuántica, los sistemas físicos no tienen propiedades definidas hasta que se miden. Un electrón no tiene una posición definida hasta que lo buscas. La polarización de un fotón no es vertical u horizontal hasta que lo mides. Existe en una superposición de ambas posibilidades simultáneamente. El estado cuántico de un sistema, descrito matemáticamente por algo llamado la función de onda, evoluciona suavemente y determinísticamente, extendiéndose en superposiciones de diferentes posibilidades, siempre y cuando no lo midas. Pero cuando mides, cuando interactúas con el sistema de tal manera que extraes información sobre él, la función de onda aparentemente colapsa. La superposición se resuelve en un solo resultado definido. El electrón está aquí, no allí. El fotón es vertical, no horizontal. ¿Qué causa el colapso? ¿Por qué la medición produce un resultado definido? ¿Por qué el acto de observación parece jugar un papel especial en la física? En la interpretación estándar de Copenhague, la versión del libro de texto, la que se enseña en cursos de física, la respuesta es esencialmente no preguntes. La función de onda es una herramienta de cálculo. Cuando mides, obtienes un resultado con ciertas probabilidades. Eso es la teoría. La pregunta de qué realmente sucede entre mediciones o qué causa el colapso no es una pregunta que la física pueda responder. Pero eso es profundamente insatisfactorio y muchos físicos se han negado a aceptarlo. Y al explorar por qué la medición parece jugar un papel especial, al tratar de entender qué significan realmente la observación y la medición físicamente, algunos de los pensadores más serios en los fundamentos de la física han llegado a una posibilidad profundamente incómoda, que la conciencia podría jugar un papel fundamental en la física de la medición. Quiero ser cuidadoso aquí porque esta idea ha sido enormemente abusada. Ha sido secuestrada por personas que venden sanación cuántica y pseudociencia basada en la conciencia de toda variedad. Y quiero ser muy claro, lo que estoy a punto de describir no es eso. Es una posición seria, matemáticamente precisa, debatida entre físicos. Y aunque resulte equivocada,
Es equivocada de una manera interesante e instructiva. El argumento comienza con John von Neumann, uno de los más grandes matemáticos del siglo XX. En 1932, von Neumann publicó un tratamiento matemático riguroso de la mecánica cuántica en el que trazó el problema de la medición con extraordinario cuidado. Mostró que si intentas dar cuenta del aparato de medición mecánicamente cuántico, tratando el dispositivo de medición como un sistema cuántico sujeto a la ecuación de Schrödinger, entonces el aparato de medición también entra en una superposición. Y si luego das cuenta del cerebro del experimentador mecánicamente cuántico, el cerebro también entra en una superposición. La superposición no colapsa en ningún lugar de la cadena de causación física. Von Neumann concluyó que la cadena tenía que terminarse en algún lugar, que tenía que haber algo que estuviera fuera de la descripción mecánica cuántica y causara el colapso. Y el único candidato que pudo identificar fue la conciencia misma. El observador consciente en el marco de von Neumann es el punto donde la función de onda colapsa. Y crucialmente, este es el punto que quiero que retengas. La conciencia en esta imagen no puede ser ella misma un sistema físico completamente descrito por la mecánica cuántica, porque si lo fuera entraría en la superposición junto con todo lo demás. El observador tiene que estar fuera de la cadena de causación física. La mente no puede estar completamente dentro de la física. Ahora, la interpretación de von Neumann ha sido desafiada. La mayoría de los físicos hoy trabajan con interpretaciones de la mecánica cuántica que no requieren que la conciencia juegue un papel fundamental. La interpretación de muchos mundos, por ejemplo, o enfoques basados en decoherencia que explican el colapso aparente sin invocar la observación. Estas son alternativas serias, pero aquí está lo notable. Ninguna de ellas resuelve el problema duro de la conciencia. Pueden remover la conciencia del centro de la física cuántica, pero no explican por qué hay experiencia en absoluto. No explican cómo es ser el observador. El problema duro sobrevive a todas ellas intacto. Así que tenemos esta situación bizarra. Las dos teorías más exitosas en toda la física, la mecánica cuántica y la relatividad general, cada una a su manera apuntando a un misterio sobre la naturaleza de la mente y la experiencia que la física actual no puede resolver. Y uno de los intentos más serios de resolver ese misterio, el que quiero pasar el resto de esta parte explorando, propone algo radical, algo que invierte la imagen usual por completo. ¿Qué pasa si la conciencia no es producida por el mundo físico? ¿Qué pasa si la conciencia es fundamental? ¿Qué pasa si la experiencia no es algo que el cerebro genera, sino algo de lo que el universo está hecho? Esta idea tiene un nombre, varios nombres en realidad. En filosofía se llama panpsiquismo o, en una forma más específica, panprotopsiquismo. En física se discute bajo encabezados como la interpretación de que la conciencia causa el colapso o la teoría de la información integrada, o en quizás su forma más desarrollada y provocativa, un marco propuesto por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, llamado reducción objetiva orquestada u ORCHOR. Y antes de que descartes esto como pensamiento marginal, déjame decirte quién lo toma en serio. Roger Penrose es uno de los físicos matemáticos más respetados vivos. Compartió el Premio Nobel de Física en 2020 por su trabajo en agujeros negros. No es un charlatán. David Chalmers, quien formuló el problema duro, ha argumentado seriamente a favor del panpsiquismo como la solución más coherente a él. Christoph Koch, durante muchos años el oficial científico jefe del Allen Institute for Brain Science y uno de los investigadores de la conciencia más rigurosos vivos, ha respaldado públicamente la teoría de la información integrada y sus implicaciones panpsiquistas. Philip Goff, un filósofo en la Universidad de Durham, ha escrito un libro serio, cuidadosamente argumentado, El error de Galileo, haciendo el caso para el panpsiquismo. Estas no son personas que no entiendan la ciencia. Estas son personas que la entienden profundamente y están siguiendo el argumento donde los lleva. Así que, ¿cuál es el argumento? La afirmación básica del panpsiquismo es esta. La conciencia, o al menos su precursor más básico, lo que los filósofos llaman protoconciencia o propiedades fenomenales,
Es una característica fundamental de la realidad, no producida por sistemas físicos complejos, no emergiendo de neuronas, no algo que aparece cuando la materia alcanza cierto umbral de complejidad, presente en alguna forma mínima en cada nivel de la realidad física. El electrón no tiene una experiencia subjetiva rica, no tiene pensamientos y sentimientos, pero podría tener alguna versión primitiva infinitesimal de experiencia, alguna propiedad fenomenal mínima, algún fantasma de interioridad. Y a medida que los sistemas físicos se vuelven más complejos, a medida que los átomos se combinan en moléculas, las moléculas en células, las células en sistemas nerviosos, estas propiedades fenomenales primitivas se combinan e integran en la experiencia rica, compleja, unificada que tú y yo tenemos justo ahora. Esta visión tiene una historia más larga y más distinguida de lo que la mayoría de la gente sabe. Leibniz propuso algo como esto en el siglo XVII. Whitehead lo desarrolló en un sistema metafísico completo a principios del siglo XX. William James, el padre de la psicología estadounidense, lo tomó en serio y hoy, bajo la presión del problema duro, está experimentando algo de un renacimiento entre académicos serios. Permíteme decirte por qué el problema duro empuja a pensadores serios hacia el panpsiquismo, porque creo que la lógica es convincente, incluso si la conclusión es inquietante. El problema duro establece que hay una brecha entre la descripción física y la experiencia. Los hechos físicos, incluso los hechos físicos completos y perfectos, no explican por qué hay algo que es como ser un sistema físico. Ahora, básicamente tienes tres opciones cuando enfrentas esta brecha. Opción 1, negar la brecha. Decir que la conciencia es idéntica a los procesos físicos y que la brecha aparente es una ilusión. Algo sobre nuestra configuración cognitiva nos hace pensar que hay más en la experiencia que la historia física, pero no lo hay. Esta es una posición que algunos filósofos